Pues si no vigila esa vida, si esa vida no le importa, no lo podrá corregir desde temprano. Y aquí aparece la vigilancia de los padres sobre los hijos. Ver lo que hacen, amén, ver con quién se juntan, ver sus actividades, ver sus inclinaciones desde temprano, hermano. La vigilancia del padre sobre el hijo, amén, para que pueda corregirlo desde temprano. Las lamentaciones de los padres es que cuando son grandes y se enteran de cosas malas que han hecho, es porque desde temprano faltó corrección. Amén. Así escrito está. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Queda entonces claro que hay tres palabras que están enlazadas por el Espíritu de Dios: castigo, corrección y amor. Amén. Un padre no puede ser indiferente de la vida de sus hijos. Amén. El que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces vigilará sus hechos, vigilará sus palabras, vigilará sus actitudes, y en cuanto haya palabras, hechos y actitudes incorrectas, corregirá esas cosas incorrectas desde temprano. Esto no habla del día, por supuesto, sino desde temprana edad. Amén. Queda claro entonces, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Esto es el rey Salomón, esto es el Antiguo Testamento. Pero la palabra de Dios corre en continuidad. Castigo, corrección y amor corre en continuidad. Y el apóstol Pablo toma, porque en el libro de los Proverbios Jesucristo es sabiduría. Amén. El espíritu de sabiduría en el don del rey operó para abrir todas estas cosas del corazón humano, de la vida humana. El apóstol Pablo toma esto y en Hebreos, hermanos, en Hebreos capítulo 12, esto es muy importante, en Hebreos capítulo 12, siguiendo el tema con castigo, corrección y amor, y de que Dios castiga, y de que Dios corrige, y que Dios ama. Amén, amén. Castiga y corrige como el Padre natural que ama. Ahora, Hebreos 12. Esto es interesante, hermanos, ver esto, porque Hebreos 12 nos va a mostrar un pequeño sermón de Pablo sobre el tema. Amén. Y seguimos con nuestro Urim, la palabra escrita. Pablo, miren, hermanos, no lo perdamos de vista esto, porque esto está muy concreto. Pablo expone el tema del castigo, de la reprensión y de la disciplina por amor. Y pone también esto de la misma forma como lo puso el rey Salomón. Hebreos 12. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo sobre el tema. Hebreos capítulo 12. Desde el verso 5 hasta el verso 11. Hebreos 12, desde el verso 5 hasta el verso 11. Tienen, dice así. Miren, Pablo hablando a los hebreos, dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, y ahora Pablo va a citar el proverbio que hemos leído, amén. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces la palabra castigo y corrección va a aparecer aquí como reprensión, disciplina y azote. Amén. 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 Y miren entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí que esta exhortación habla de la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido, reprensión. Porque el Señor al que ama disciplina, o corrige, o castiga. ¿Y qué más dice? Aparece otra palabra, verso 6, y azota. Miren cómo dice. Mírenlo bien. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Será que los hijos de Dios pueden recibir azote?
Así dice la Escritura. Y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Porque este es el Padre Dios, criando a los hijos, crianza de los hijos, Él sabe cómo hacerlo. Amén. Y esto nos muestra a nosotros cómo en lo natural debe proceder el Padre natural también. Y el apóstol Pablo ahora va a tomar esto, de lo mismo que estamos hablando, y va a poner al Padre espiritual en un carril y al Padre natural en otro carril, mostrando que van paralelos. Amén. Verso 7. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Si se aguantan la disciplina, si se aguantan la reprensión, si se aguantan el castigo, Dios los trata como a hijos. ¿Qué pasaría con los hijos espirituales que no aguantan la reprensión? ¿Qué pasaría con los hijos espirituales que no aguantan el castigo, ni la reprensión, y mucho menos el azote? Dios no los trata como a hijos. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos. Dice, porque qué hijo, hablando ahora del hijo natural, miren bien, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. El apóstol Pablo como diciendo que no existe. En la versión popular, el verso 7, cuando Pablo está diciendo, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La versión popular dice, ¿acaso hay algún hijo a quien el Padre no corrija? Como Pablo está diciendo, ¿acaso hay algún hijo al que el Padre no corrija? Para Pablo era lo más natural, como hebreo ortodoxo. Amén. Un hijo al que el Padre no corrija. Para Pablo era lo más natural, como hebreo ortodoxo. Amén. Como apóstol, como maestro y como predicador a los gentiles, que los padres corrijan a los hijos. Como diciendo, no existe el hijo a quien el Padre no corrija. ¿Acaso hay algún hijo al que el Padre no corrija? Y nosotros nos ponemos a pensar entonces, ¿puede ser que haya hoy hijos al que los padres no corrijan? Millones. Amén. Hijos sin corrección, hijos sin disciplina, y mucho menos hijos sin castigo. Amén. Y sin reprensión. Corrección, primeramente. Si no acepta la corrección, reprensión. Disciplina, castigo. Amén. El apóstol Pablo está diciendo que es lo más normal del mundo que el Padre discipline, el Padre corrija, el Padre reprenda y el Padre castigue. Así dice la Escritura. Amén. Tengan un poquito de paciencia, ya vamos a llegar al punto medio de esto. Verso 8. Dice, pero si se os deja sin disciplina, miren bien, si se los deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué son? Sois bastardos y no hijos. Amén. Porque Pablo está con los dos andariveles. Si los hijos espirituales no aceptan la disciplina, no son hijos de Dios, son bastardos. Amén. Todo hijo de Dios que no acepta la disciplina, corrección y castigo es un bastardo espiritual. Un hijo ilegítimo quiere decir bastardo. Amén. Amén. En lo natural lo mismo, todo aquel hijo que se rebela contra el Padre, todo aquel hijo que no presta atención a la corrección del Padre, a la reprensión, a la disciplina del Padre, no es hijo, es un bastardo. Amén. Así dice la palabra, soy bastardo y no hijos, porque todo hijo es ejercitado en la disciplina. Amén. Sigue diciendo el apóstol Pablo en su exposición, en el verso 9, mostrando los padres terrenales. Dice, por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales, dice Pablo. Amén. Amén. Y miren esto, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Amén. Nos retaban, nos reprendían, nos corregían, nos castigaban y los venerábamos, dice Pablo. Amén. Los respetábamos, los honrábamos. Amén.
Y dice, y entonces, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Si los hijos en lo natural obedecían a los padres y los respetaban, ¿cuánto más tendríamos que obedecer al Padre Celestial, al Padre de los Espíritus y vivir para siempre? Amén. Mostrando que los hijos deben obedecer a los padres, mostrando que los padres deben disciplinar a los hijos y que los hijos deben venerar, respetar y honrar a sus padres, aún en la disciplina, reprensión y castigo. Amén. Verso 10. Y aquellos, dice, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hasta que nos hacíamos grandes. Amén. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Y cómo? Y como a ellos les parecía. A veces bien, a veces mal, a veces regular, a veces justamente y a veces injustamente. Amén. Pero nos disciplinaban. ¿Cómo? Como a ellos les parecía, a lo mejor de lo que ellos entendían, quizá de la misma forma que ellos se habían criado. Amén. Pero hoy tenemos una gran posibilidad de no repetir la crianza de nuestros padres, aunque algunas cosas pudieron ser buenas, otras regulares y otras malas, porque como a ellos les parecía. Amén. Pero para lo que nos es provechoso, el Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Verso 11, hablando de la disciplina y castigo. A la verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Amén. Nadie se pone contento porque lo reten, lo reprendan, lo castiguen. No es causa de gozo la disciplina. Amén. Amén. El que tiene que tanto el castigado como el que tiene que castigar se siente mal. El padre que ama a su hijo sabe que lo tiene que castigar, pero a la vez al castigarlo el padre que ama a su hijo también sufre en ese castigo. Amén. Entonces no es causa de gozo ni para el hijo ni para el padre la reprensión, disciplina y castigo. Amén. Al momento no es causa de gozo. Amén. Sino de tristeza, dice. Amén. Es una copa amarga pero necesaria, dice la palabra de Dios. Causa de tristeza, pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Esto produce fruto al tiempo, hermanos. La disciplina, el castigo, la corrección y la reprensión, hermano, no causa gozo, sino tristeza. Pero al tiempo eso da sus frutos. Amén. Al tiempo pueden verse esos frutos apacibles, justos y de justicia a los que en ella, que dice, han sido ejercitados. Amén. No que un día lo castigó y lo reprendió y después a todos los otros días ya le dio todos los gustos como para compensar esa reprensión. No, a los que en ese trazo, hermano, a los que en esa actitud vigilante y de padre, de la misma forma como el Padre Celestial nos cría a nosotros, ejercitan a sus hijos, entrenan a sus hijos, crían a sus hijos, por decir así. Amén. Queda claro entonces cómo aquí la palabra de Dios muestra la corrección, el castigo, enlazados con el amor. Es un acto de amor. ¿Por qué? Porque tanto la corrección y el castigo es para nuestro bien en lo espiritual. Tanto la corrección como el castigo es para el bien de los hijos. Amén. Para terminar con esto, hermanos, y concluirlo en Apocalipsis, capítulo 3, verso 19, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, hay un versículo muy conocido de todos nosotros. En el capítulo 3, verso 19, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor Jesucristo es el que está hablando. Amén. A la edad. Amén. ¿Es correcto esto? El Señor Jesucristo entonces está hablando a la edad. ¿Y qué dice? Yo reprendo, dice el Señor Jesucristo. Miren bien, 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todo
los que amo. Amén. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Ahora ven cómo las palabras de Dios corren en continuidad, como vimos en los Proverbios, como el apóstol Pablo lo presentó en Hebreos 12, y aquí en esta corta admonición en la edad de la Odisea, cuando concluye, y justamente en el último mensaje a la iglesia, nos muestra este trazo, y el Señor Jesucristo dice: yo reprendo, yo castigo. ¿A quién? A todos los que amo. Amén. Como diciendo: yo reprendo, castigo y amo. Reprendo, castigo y amo. Él es el Señor Jesucristo. Él es el admirable, Dios fuerte y también consejero y también Padre eterno. El Señor Jesucristo es el Padre eterno. Yo reprendo, castigo y amo. ¿A quién? ¿A los bastardos? No. A los que amo. Amén. Él reprende y castiga a quien ama. Bienaventurado entonces el varón que es reprendido por el Señor. Bienaventurado el varón que es castigado por el Señor. Porque ese varón Dios lo ama. Amén. Porque si no, lo dejaría correr y que haga lo que quiera. Pero hay una horrenda expectación de juicio sobre el fin de su camino. Amén. Pero Dios ama a los suyos y por eso corrige, reprende y castiga a todos los que ama. Y entonces el mensaje a la edad de la Odisea es un mensaje de castigo, es un mensaje de reprensión, pero es un mensaje de amor. Amén. A los creyentes que están en esa edad. Aquí estoy a la puerta y llamo. Yo reprendo, castigo a todos los que amo. Amén. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Por eso el mensajero siempre dijo, el mensajero de la edad de la Odisea, el séptimo mensajero, dijo que el amor es correctivo. Amén. Dios ama, por eso corrige. Dios ama, por eso reprende duramente a la edad de la iglesia a la Odisea. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No al hijo individual, no al hijo natural, sino a toda la iglesia ahora. Yo reprendo y castigo a los que amo y están dentro de la edad. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Podemos ver entonces la sustancia también del mensaje final. Es un mensaje de reprensión y de castigo, pero de amor. Amén. Amén. Así es. Entonces, queda más o menos claro entonces esto. Queda claro la relación entre el castigo, la reprensión o corrección y el amor. Amén. Esta es la forma que el Padre Celestial cría a sus hijos. Amén. Y esta es la forma que todo padre natural debe criar a sus hijos. Para seguir un poquito más y para que no se me pase esto y aprovechar la ocasión también, existen dentro de los padres, porque esto sirve para el padre cristiano y padre no cristiano, amén, pero sobre todo para el padre cristiano que tiene que criar sus hijos, amén. El padre cristiano generalmente afronta una disyuntiva cuando se trata de criar a sus hijos estando ya en el camino de Dios. ¿Cuál? Por un lado, lo natural y por otro lado, lo espiritual. Amén, porque son dos carriles. Entonces encontramos los dos extremos, hermanos, traten de entender. Existen los padres reprensores, correctores dentro del cristianismo y castigadores, pero en los dos aspectos. Entonces noten bien, en lo natural corregirán a sus hijos, en lo natural enderezarán la vida de sus hijos y mandarán, como Abraham, que sus hijos anden rectamente por la vida. Eso está correcto. Pero cuando ese mismo trazo se aplica en lo espiritual, encontramos padres que obligan a orar a sus hijos, y ya empezamos con el catolicismo. Se portan mal, lo mandan a orar con un maíz en la rodilla. Amén. O lo mandan al rincón a orar, tipo una penitencia espiritual.
Amén. Y entonces ahí hay un desfasaje, amén, porque Dios no tiene nietos. Amén. Existen dos padres. El padre natural tiene que criar a su hijo en lo natural y trazarlo correctamente por la vida en lo natural. Pero en lo espiritual hay un solo Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Dios no tiene nietos, dijo el hermano Granja citando a David Duplessis. Yo soy un hijo de Dios, pero esto no quiere decir que mis hijos sean hijos de Dios, porque yo soy hijo de Dios. Porque en todo caso serían nietos de Dios, pero Dios no tiene nietos. Amén. Mis hijos tendrán que hacer su experiencia espiritual también, con Dios. Amén. Aceptar a Cristo como Salvador personal, ser lavados por la sangre del Señor Jesucristo, nacer de agua y nacer del Espíritu, amén, y ser llenos del Espíritu Santo, en su experiencia individual de comunión con Dios. Yo no puedo obligarlo a orar, no puedo obligarlo a bautizar, no puedo obligarlo a hacer cosas espirituales, porque existe un solo Padre de los espíritus. Pero en lo natural estoy obligado a criar a mis hijos en lo natural correctamente. Amén. Esta es una posición en la que se varía, y la otra posición es este otro extremo. Oramos al Señor y dejamos todo en manos del Señor. En lo espiritual también no hay que obligarlo. Entonces no hay que obligarlo ni a ir a la iglesia, ni a orar, ni que se bautice, por supuesto, está bien. Pero tampoco, ni obligarlo a nada. Entonces, salen y vienen a la hora que quieren, tienen vicios, amén, viven cualquier tipo de vida, le tiran el humo en la cara al Padre, hacen cualquier cosa y el Padre no le dice nada. Ay, Padre cristiano, hay que dejarlo. No, ya Dios va a obrar. Dios puede obrar, amén, porque Dios no tiene nietos con sus hijos, pero la obligación de todo padre es criarlo en lo natural. Lo natural no puede ser delegado. Dios no va a mandar un ángel a criar a nuestros hijos. Dios nos ha puesto a nosotros a criar a nuestros hijos. Amén. Esto es así, dice la Escritura. Todo el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama lo corrige de temprano. No que ora y espera, lo corrige de temprano. Amén. Para que él tenga una verdadera experiencia y no sea un nieto de Dios, sino que él pueda convertirse un día en un verdadero y genuino hijo de Dios. Amén. Renacido por el Espíritu Santo. Son dos extremos. Algunos agarran las dos líneas y meten para adelante, y algunos dejan las dos líneas, vamos a dejarlo en manos del Señor. En el centro está la cosa. Existe el Padre natural y existe el Padre espiritual. Amén. Yo no soy el Padre de los espíritus, pero soy un Padre natural. Amén. ¿Es correcto esto? ¿Queda más o menos claro entonces? Para nosotros, sí. Amén. No puedo obligar a mi hija a ponerla contra la pared a orar a Dios, pero sí puedo obligarla a que tenga sus cosas en orden en la casa. A que no diga malas palabras, a que se vista correctamente, a que sea respetuosa. Amén. En la línea natural. Amén. ¿Es correcto eso? Amén. Amén. Existe entonces esto, lo natural siendo un tipo de lo espiritual. Ahora vamos a seguir un poquito con el castigo, porque les decía que si no lo tomamos así, lo del castigo va a parecer como que es cuestión nada más de imprimir castigos violentos, porque la palabra castigo, si uno la toma ligeramente, pudiera parecer violencia. Amén. Pero no es así. Amén. Amén. Castigo no quiere decir violencia, simplemente eso, castigo. Amén. Vamos a ver esto, un poco el castigo. Proverbios 19, 18, siguiendo con los proverbios. O mejor dicho, Proverbio 23, 13. Vamos a ver, Proverbios primeramente 23, 13. Acerca del castigo. Para no irnos al extremo y al padre que le gusta castigar tenga vía libre para bajar la vara en toda situación con violencia. Y el otro padre que no le gusta, digamos que se retiene y no hace nada tampoco. Son dos extremos siempre de la cosa. Vamos a ir por el centro. Proverbios 23, 13 dice así:
Lo tienen. No rehuses corregir al muchacho. Amén. Ahora, no rehuses, no le escape a esto. Amén. No le esquive a esto. No rehuses a que a corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara no morirá. Mas si lo castigas con vara librará su alma del Seol. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo leí en versión popular, por supuesto. Dice, no rehuses castigar al muchacho, corregir al muchacho. Corrección, corregir. ¿Cuándo uno corrige? Cuando una cosa está mal. Uno de sus muchachos está haciendo algo malo. Amén. No rehúse corregir al muchacho. Tiene que corregirlo. No espere que baje un arcángel a corregir al muchacho. Corríjalo ya usted. No rehúse corregir al muchacho. ¿Por qué? Porque si lo castigas con vara no morirá. En la versión popular dice, un azote no lo va a matar. Si lo castigas con vara no morirá. La versión popular dice, unos azotes o una tunda no lo va a matar. Espere. Pues si lo castigas, dice, con vara, lo librarás del Seol, lo librarás de la muerte. Amén. El muchacho dice, me voy a tornado bailable. No vas, se fue. Automáticamente tiene que venir un castigo. Amén. No se va a morir porque lo castigue. Amén. Pero habrá librado su alma del Seol. Amén. De ese antro demoníaco. Amén. Y es lógico, así dice la palabra de Dios. No rehuses corregir al muchacho, o a la muchacha, o al niño, o a la niña. Amén. Es mandato de Dios que nosotros corrijamos a nuestros hijos, porque nos pedirá cuenta por eso. Amén. Porque nosotros los criamos y somos entonces los responsables de lo que va a salir al mundo. ¿De dónde va a salir lo que salió al mundo? Salió de nuestro hogar. ¿De dónde salen? Desde temprano lo corrige. Entonces no rehuses, padre, corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no lo vas a matar por eso, no va a morir, pero librará su alma del Seol. Amén. Avanzamos un poco más ahora sobre el tema castigo y estamos viendo parece una apología del castigo y del azote y de la reprensión y de la tunda y del palo ahora, porque aparece la vara encima. Amén. Parece una apología esto de la violencia. Si tomaríamos, no vamos a perder tiempo tomando todas las posiciones del mundo, ¿no? De la psicología y demás, ¿no? Que ustedes saben, dice a los hijos no hay que prohibirle nada, no hay que castrarlos, existen los padres castradores, los padres tiránicos, los padres dominantes y todo eso, y hay que dejarlos que desarrollen su personalidad. Si van a ser homosexuales hay que dejarlo, si van a ser así hay que dejarlo porque es su personalidad libremente, no hay que castrar su personalidad. Esa es la posición psicológica, la posición del mundo. Amén. La palabra de Dios dice, no rehuses corregir al muchacho. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama lo corrige de temprano. Amén. Entonces, para que no sea una apología del castigo y del golpe y del azote, vamos a tener el balance de la palabra. El balance, para que nos muestre qué es este castigo y de qué forma. Proverbio, entonces, sí, 19:18. Proverbio 19:18. Proverbios 19:18. ¿Lo tienen? Miren bien. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Amén? ¿Cómo dice? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma a destruirlo. Como diciendo así, castígalo, corrígelo, repréndelo entre tanto que hay tiempo. Entre tanto que se puede enderezar, cuando hay esperanza todavía de que no se pierda, de que ya no haya desarrollado una personalidad muy mala, donde ya no se haya metido, hasta el cuello en iniquidad. Amén. Corrige al muchacho, castiga, dice, castiga a tu hijo mientras tanto hay esperanza. Como dice la Biblia, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza.
pero no se apresure tu alma para destruirlo. En otras palabras, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no lo mates a golpes. No se apresure tu alma a destruirlo. Porque recuerden, la corrección, la reprensión, el azote y el castigo siempre es un acto de amor. Usted hace eso porque es para bien del muchacho, es para bien de su hijo y es para bien de su hija. Amén. Pero si su alma ya se apresura a destruirlo, amén, a violentarlo y a golpearlo y a matarlo, entonces ya no es un acto de amor. Amén. Su interior ya se está gozando o está identificado con toda esa violencia. Eso no es. Amén. Entonces no es la apología del castigo, como decía el hermano Rodolfo, que había un hermano en la iglesia que decía que a golpes se hacían los hombres, decía, ¿no? Y que a él lo habían criado a meta palo y palo y palo, y él a sus hijos los criaba así. Cualquier cosita, palo y no sé qué símbolo usó. Amén. Pero cuidado, la palabra de Dios nos dice que castiguemos, que corrijamos, justamente. Porque el castigo está basado en una ley, hermano. Si usted pasa un semáforo en rojo, amén, lo tienen que castigar porque pasó el semáforo rojo. Pero si usted pasó en verde, no lo tienen que castigar. El castigo es un acto de justicia, el castigo se da cuando se ha transgredido algo y cuando se merece el castigo. Amén. No cuando no se merece el castigo, no castigar por castigar y menos con el alma apresurada a destruir. Amén. Existe una tendencia en un extremo de los padres indiferentes que dejan hacer cualquier cosa a sus hijos. Y existe el otro extremo que son padres muy golpeadores. Amén. Y castigadores violentos, con un alma apresurada a destruir a sus hijos. No se apresure tu alma a destruirlos. Recuerden que es un acto de amor. Que si el Señor nos castigara y se fuera la mano con su castigo, nos mata. Amén. Bíblicamente la palabra de Dios dice que Dios no dará carga mayor de la que podemos llevar. Amén. El brazo de Jehová va a bajar sobre nosotros con un castigo y un azote, pero su alma no se apresurará a destruirnos. Amén. No va a ser tan violento cosa que nos mate o nos mande al infierno. Amén. Será siempre para bien. Bueno, tanto castigo, hermanos, como corrección, como reprensión, todo está sobre una base. Sobre la base del bien y del mal, sobre la base de las cosas buenas. Amén. No va a castigar a su hijo o a corregirlo porque no le quiso ir a comprar una botella de vino o que el padre lo mandó a robar y él se negó. No, estamos hablando de que cuando los hijos se hacen acreedores al castigo por hacer cosas malas, no por hacer cosas buenas. Si castigamos a los hijos cada vez que hacen una cosa buena, entonces somos diablos. Amén. Amén. Instrucción para de los hijos. Porque corrección, castigo, tiene que ver con instrucción. Amén. Corrige. Si usted ve que está haciendo una cosa mal y lo corrige es para que haga la cosa bien. Y lo tendrá que orientar entonces. Y lo tendrá que vigilar. Proverbio 22:6. Miren esto es la palabra, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios. Seguimos con nuestro Urim. Luces. ¿Qué es el Urim? Luces. Estamos con nuestro Urim, enfocando el tema. Luces, echando luz sobre el tema. Amén. Proverbios 22:6. ¿Cómo dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. ¿Cómo dice? Instruye. Instrucción. Instruye al niño en su camino. Y si lo haces, aun cuando sea viejo, ese niño no se apartará de él. ¿De qué? Del camino en el cual fue instruido. Amén.
Entonces, con esta verdad nosotros se nos desprende algo de lo cual podamos meditar. Existe entonces el padre despreocupado, el padre indiferente, el padre, que deja a sus hijos transitar por ese periodo de la niñez y aún de la adolescencia así porque sí. ¿Existe eso? No, existe, sí, por supuesto que existe en el mundo y existe en la iglesia, pero según la palabra de Dios no tiene que ser así. La palabra de Dios nos muestra, instruye al niño en su camino, en su vida. Esto quiere decir una dedicación sobre esos niños, una vigilancia sobre esos niños, una ocupación, no despreocupación, sobre esos niños, estar atento, como dijimos, a lo que piensa, a lo que habla, a lo que hace, a lo que siente, a lo que vive, vigilando todas esas cosas para instruir ¿a quién? Al niño en su camino. En su camino es en donde se dirigen sus pasos, en la forma como camina por la senda de la vida. Amén. De que sus caminos sean rectos y derechos. Amén. Instruir al niño en su camino, estamos hablando de la crianza natural. Amén. Un niño que ha sido instruido desde chico en el camino de la vida, un niño que ha sido instruido bien desde chico en la vida, la palabra de Dios dice, no se me ocurrió a mí, la palabra de Dios dice que aun cuando ese niño sea viejo, nunca se apartará de ese camino recto de vivir. Amén. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hay que apuntar a eso, a la instrucción de los niños en el camino de la vida, en lo natural. Amén. Porque esa es la preparación también, hermano, y la base, para que puedan ser instruidos en lo espiritual también. Amén. El que es desordenado en lo natural, será desordenado en lo espiritual. El que anda torcido en lo natural, andará torcido en lo espiritual. Amén. El que es malo en lo natural, será malo en lo espiritual también. Amén. Pero instruye al niño en su camino natural, en sus sendas de la vida en lo natural, y aun cuando sea viejo, no se apartará de ese camino. No se apartará. Amén. Pero que mi hijo hizo esto, lo otro, mató a una persona, robó acá, hizo allá, se está drogando, todo esto. Todo lo que quiera puede decir, pero estamos viendo esto con el Urim, y no podemos hacer que dé otra luz. El Urim está dando una luz, diciendo que aunque sea viejo, todavía no se apartará. Amén. Entonces hay que ser humildes y reconocer que fallamos en instruir correctamente. Amén. No podemos echarle la culpa a Dios ni a las circunstancias, ni a... Si nuestros niños y nuestros hijos cuando son jóvenes o cuando son hombres se apartan del camino de la vida, la palabra de Dios dice, instruye al niño de temprano, de pequeño, corrígelo desde muchacho, y aun cuando sea viejo, seguirá andando rectamente por la vida. Amén. Así dice la palabra de Dios. Y entonces no se apartará de él. ¿Qué nos muestra esto? Una tarea ardua desde la niñez. Amén. Ese es el momento. La niñez, la adolescencia, y ya la juventud empieza a agarrar el perfil de lo que va a ser. Hay que vigilar mucho la niñez y la adolescencia allí. Amén. En lo natural estamos hablando. Una tarea ardua, porque dice, instruye. Amén. Los padres naturales en lo natural, y esto sirve para cristianos y no cristianos. Amén. Y por supuesto los padres espirituales irán guiando a sus hijos en el camino de Dios también. Amén. Y alcanzándoles la luz para transitar el camino de Dios también. Amén. Porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de él a que anden en los caminos de Jehová. Amén. Yo sé, dijo el Señor, y por esto revelaré todas estas cosas a Abraham y será depositario de todas estas promesas, porque él es íntegro para andar en el camino de Dios y para mandar a los que vienen atrás de él a seguir el mismo camino. Amén. Ese es el Padre de la fe, ese es el Padre de naciones, ese es nuestro Padre Abraham. Yo sé, dijo Dios de él, dando testimonio que él mandará detrás de él. Amén. ¿Está correcto esto?
Padres negligentes, que no reprenden, no castigan, no corrigen, no instruyen, se despreocupan, son indiferentes y los dejan como si nada. ¿Qué sucede? Cuando viene el tiempo de la lamentación, cuando son chicos no pasa nada, cuando son adolescentes empiezan el perfil, hermano, a tomar. Amén. Y entonces cuando ya son grandes, ya son grandes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un padre negligente encuentra a otro padre, a otra familia que tiene, digamos, buenos hijos o buenas hijas, se escucha el decir este comentario, qué suerte que tiene usted, ¿no? Le salieron buenos los chicos. Amén. Como si la crianza de los hijos fuera una cuestión de suerte. Amén. Como si la crianza de los hijos fuera una cuestión de suerte, de que a uno le sale bueno y a otro le sale malo. A uno le sale una oveja, a otro le sale una cabra. A uno le sale una paloma, a otro le sale un lobo. No es una cuestión de suerte. La palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su camino, no rehuses corregirlo, corrige al muchacho, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No es una cuestión de suerte ni fortuita. Amén. Es una cuestión de dedicación. Amén. Amén. Qué suerte le salieron buenos. Amén. Pudiera ser, hermanos, hay hogares que tratan lo mejor posible de criar a sus hijos, igual les salen malos. Y hay hogares que son absolutamente malos los padres y salen hijos buenos. Amén. Pero son las excepciones de la regla y demás. Pero la palabra de Dios nos está dando un perfil y nos está mostrando de que el padre no puede dejar librado ni a la suerte ni al azar todas estas cosas, sino que debe corregir, disciplinar, educar, instruir, guiar, orientar, ayudar, disciplinar y aún castigar a sus hijos. Así dice la palabra de Dios. No apresurando su alma para la destrucción del hijo. Amén. Queda más o menos claro entonces esto. Amén. Entonces se nos desprende que en la crianza de los hijos el rol, por supuesto, de los padres es fundamental en este tipo de cosas. Porque una vez que son grandes ya no los agarra más. Amén. No los agarra más en lo natural. Porque aún ya dejarán a su padre y a su madre. Porque nuestros padres naturales, dijo Pablo, por cierta cantidad de tiempo, por corto tiempo nos disciplinaban. Nosotros disciplinaremos a nuestros hijos, padres naturales, por corto tiempo. Y tiene que ser que ese corto tiempo sea bien. Porque después se irán. Amén. Y harán su experiencia. Amén. Vamos a ver otra cosa. No ya la instrucción, sino los padres deben, según la palabra de Dios, los padres, según la palabra de Dios, deben mantener las riendas de su hogar. Amén. El padre y la madre, el padre es el jefe y la madre es el segundo en la casa. Amén. Los padres entonces son los jefes de la familia. Amén. Amén. Los padres deben mantener las riendas del hogar. Amén. Amén. ¿Correcto esto? Quiere decir la conducción del hogar, el manejo del hogar. Las leyes del hogar la dictan los padres, la forma que se va a vivir en ese hogar. Amén. La forma como se va a encarar las circunstancias de la vida en ese hogar la determinan los padres del hogar. Amén. Los hijos no pueden modificar todas estas cosas y hacer lo que quieren mientras están bajo el techo paterno, porque están bajo la esfera y el dominio de sus padres. Y los padres son los que deben mantener las riendas del hogar. Apóstol Pablo, carta a los Efesios, capítulo 6. Apóstol Pablo, siguiendo con el tema, carta a los Efesios, en el capítulo 6. ¿La tienen? Dice así. 6 del 1 al 4. Dice así. ¿Tienen todos? Dice, miren bien, habla a los hijos el apóstol Pablo.
6 del 1 al 4, Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El apóstol Pablo está hablando a los hijos y a los padres cristianos, amén, y está diciendo, hijos, que dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Todo hijo que vive en la casa paterna, que está viviendo bajo la esfera familiar del padre y de la madre, deben obedecer. Esta es la palabra para ellos. Amén. No se les pide que conozcan estos misterios o esto o lo otro, se le está pidiendo acá a los hijos de padres cristianos que obedezcan a sus padres. 1. Obedecer es obedecer. 2. Honra. Honra quiere decir respeta. A tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todo hijo que no honre a su padre y a su madre, que no obedezca a su padre y a su madre, que no respete a su padre y a su madre, no le irá bien sobre la tierra. No le irá bien en la vida. ¿Amén? Para que te vaya bien y seas de qué? De larga vida sobre la tierra. Hay jóvenes que tienen corta vida en la tierra, porque no tuvieron el mandamiento con promesa. No honraron a su padre y a su madre. Si hubieran honrado a su padre y a su madre, se hubieran hecho acreedores por la ley de la palabra de Dios, de que las cosas les salgan bien y que tengan larga vida en la tierra. Es importante entonces para los hijos cristianos obedecer a su padre y a su madre y honrarlo. Y tienen esta promesa que van a recibir, a las cosas les van a salir bien en lo natural y en lo espiritual. Y van a tener larga vida sobre la tierra. Amén. Amén. Más en este tiempo tan peligroso, donde todos son cortados como rama, tan fácilmente. Amén. Ahora, vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En Colosenses, por ejemplo, tomando este texto mismo, no lo busquen, en Colosenses 3:20 el apóstol Pablo repite este mandamiento cuando dice no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dice no provoquéis a ira a vuestros hijos en Colosenses 3:20 para que no se desalienten. Amén. No provoquéis a ira, dice no lo hagan enojar, es decir, no por cualquier cosa, no por, hermano, una cosa así, de una manera injusta. Amén. El castigo, la reprensión y todo está correcto cuando es en justicia. Amén. Pero cuando injustamente, hermano, se castiga a un hijo, amén, como la cosa es injusta, él va a ser provocado a ira, él va a enojarse con su padre. Si el castigo es justo, no, porque producirá tristeza. Pero Pablo dice, nos castigaban y los venerábamos, porque tenían razón. Pero cuando es una cosa injusta, hermano, es lógico que venga un resentimiento y una ira, y dice, no lo hagan así para que no se desalienten. ¿Ven? Entonces hay que ver el castigo que sea en su medida y justamente, y no con un alma apresurada para destruir de manera injusta. ¿Amén? ¿Queda claro? Entonces, hasta ahí. Y finalmente dice en el versículo 4, capítulo 6, verso 4, no lo provoquen a ira, padres, sino, miren cómo dice, criadlos. Amén. Criadlos. Y acá aparece entonces la crianza de los hijos. Criadlos, críenlos. No es una planta que se planta ahí y sale sola. No es un animal que se lo larga y sale sola. Ustedes saben cómo se utiliza la palabra vulgar para cuando los hijos salen así, que no se crían, que se crían solos.
Amén. Críenlos. Criarlos implica estar allí. Amén. Implican estar presente en todo el proceso de crecimiento y desarrollo del hijo, en toda su fase y en todas sus etapas. Amén. Criarlos, ¿cómo? Criarlos es una ocupación. Amén. ¿Vieron cuando una persona cría algo? Está ocupada ahí a ver que no le falte agua a una flor, que le da agua. Esto sí es un invernáculo, una crianza artificial. El flor, el calor, todo esto le está dando todas las cosas que necesita, eso para crecer. Ahora, con un hijo es más o menos lo mismo, estar ahí, no una indiferencia y una despreocupación, que haga lo que quiera, no. Criarlos, como dice, en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. Hay padres que permanentemente retan a sus hijos y hay padres que nunca le dicen nada, ni bueno, ni malo, ni regular, nada. Pero es criarlo en la disciplina y amonestación. Amén. Del Señor. Esta es la forma, según la palabra de Dios. Esta es la doctrina apostólica. ¿Queda claro? Disciplina y amonestación. Amén. Quedó claro entonces lo que hemos visto, el Padre Celestial criando sus hijos, mostrándonos que de la misma manera como Dios cría a sus hijos, nosotros debemos criar a los nuestros. Queda claro entonces que existe el castigo, la corrección, la disciplina, el azote. Queda claro que existe la instrucción. Queda claro que los padres deben mantener la rienda del hogar. Y aquí hay algo sugestivo. Cuando Pablo habla a Tito y a Timoteo de los requisitos de los obispos, presbíteros y pastores y demás, ¿qué dice? Que sean irreprensibles, no dados al vino, no codiciosos ganancias deshonestas, aptos para enseñar. ¿Y qué dice? Que tengan a sus hijos en total sujeción, que no estén acusados de disolución o rebeldía. ¿Amén? Sino que estén en completa sujeción. ¿Por qué? Porque las riendas del hogar Dios las ha determinado a los padres, que tengan a sus hijos en sujeción, amén, y que no estén acusados de disolución o rebeldía, sino que estén en sujeción. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la casa del Dios viviente? Entonces la palabra de Dios nos muestra de que el hombre, el padre y la madre deben gobernar su casa, gobernar, amén, gobernar. Y que no sabe gobernar su casa como gobernar otra cosa, por supuesto, pero no estamos hablando de lo espiritual, sino que estamos hablando de lo natural. Debe gobernar su casa, porque dice, si no sabe gobernar su casa, pero debe saber gobernar su casa y tener a sus hijos en sujeción. Amén. Entonces la palabra de Dios nos muestra, sí, que los padres deben mantener las riendas del hogar. Amén. Ese es su redil, esa es su congregación. Cada uno de sus hijos es una oveja de su redil y el padre es el pastor de esas ovejas. Cada padre es el pastor de sus hijos, de sus ovejas. Su hogar es su redil y él tendrá que dar cuenta por ese redil que ha sido dado en sus manos. Amén. ¿Correcto? Queda claro entonces por la palabra de Dios, nuestro Urim. ¿Qué fueron luces? Vamos a ver algunas perfecciones de esta palabra. Vamos al Tumin, vamos a tener algunas citas del hermano Branham. Amén. Para concluir con el tema vamos a tomar la otra piedra ahora. Vamos a tomar las perfecciones, Malaquías 4:5, de la palabra. Mensaje discerniendo el cuerpo del Señor, páginas 7 y 8. Ven como dice acá el hermano Branham. Mensaje discerniendo el cuerpo del Señor, páginas 7 y 8. Hablando el hermano Branham del discernimiento en todos los niveles. A veces me pregunto si nosotros los intelectuales de América tenemos suficiente discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Un caso especial son las cortes juveniles. Cortes juveniles. Delincuencia juvenil. Que han probado que no tenemos lo que se necesita para discernir el bien y el mal para nuestros hijos. ¿Ven? Y ellos parecen tener una buena solución psicológica.
Por ejemplo, si el hijo viene ante su padre y da una patada en el piso, grita, sacude la cabeza y dice: papá, no me importa lo que tú digas, yo quiero un automóvil de carrera. Eso es típico en América. El padre le contesta: está bien, hijito, yo te lo compraré. Uno puede preguntarle a ese padre: ¿por qué hizo eso? O porque le amo, sería su respuesta. Padre de familia, dice el hermano Branham. Recuerde usted que algún día su hijito llegará a ser un hombre y se casará y tendrá una familia. Dios tenga misericordia de la mujer que tenga que vivir con un muchacho que ha sido criado de esa manera, teniendo todo lo que ha deseado. No pueden discernir lo bueno y lo malo. Eso no es el amor, eso es ignorancia. La Biblia tiene razón: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Amén. Proverbios 13:24, cita el hermano. Anita viene ante su madre porque piensa ir al baile del rock and roll y su madre le dice que no puede ir. Ay, mamá, pero qué cruel eres conmigo. Desde luego, como usted ama a Anita, la deja ir. Ella sale y se mete en medio de ese grupo de maleantes, toda esa necedad, y luego entra y con la coquetería en sus pequeños labios pintados le dice a usted una mentira, que no hay nada malo en salir con esa gente. Dios tenga misericordia del hombre que se case con una mujer como esa. Discerniendo entre el bien y el mal, no podemos discernir ni los nuestros en nuestros hogares. Amén. Queda claro entonces que el discernimiento entre lo bueno y lo malo para la crianza de los hijos. Amén. ¿Está correcto esto? Mensaje: el único lugar provisto por Dios para la adoración, página... Allí, mensaje: el único lugar provisto para la adoración, página 50. El hermano Branham al final de este mensaje está orando, y está hablando de la condición de la gente en el tiempo del fin, y dice: Señor, esta condición debilitada en la que se encuentra la gente, y luego clamarán a las piedras y a las montañas: cubridnos. Mujeres que crían perros y gatos en lugar de levantar hijos para honrarte a ti, y las madres a quien les diste hijos, y si los concibieron y ellas los han soltado en las calles para que hagan lo que les guste. Con razón, tú dijiste cuando estabas en camino a la cruz: entonces comenzarán a clamar para que las piedras y los montes les caigan encima. Hermano Branham está diciendo aquí: madres que tuvieron hijos y los han soltado en las calles para que hagan lo que les guste. Amén. Eso es un gran mal. Con razón la palabra de Dios dice: comenzarán a clamar a las piedras y a los montes que les caigan encima. No deben entonces las madres soltar a sus hijos en las calles para que hagan lo que les guste. Amén. ¿Queda claro entonces? Sí, el Tumin va derecho con todo esto, y en el mensaje conocido nuestro, el evangelismo del tiempo del fin, página 16, evangelismo en el tiempo del fin, página 16, vamos a ver si nos da. Miren cómo dice, hablando del azote y el castigo. Amén. Hablando de corrección, castigo. No son los hijos los que necesitan la paliza, sino el padre y la madre que les permiten actuar de esa manera. ¿Quién necesita la paliza? El azote, el castigo. El hermano Branham dice: no son los hijos los que lo necesitan a la paliza, sino el padre y la madre que les permiten actuar de esa manera. No, pero hay que dejarlo. Amén. Si son predestinados, ya Dios los va a traer. Eso es calvinismo extremo. La palabra de Dios nos dice que sí, pero aunque no fueran predestinados, igual hay que corregirlo, hermano. Amén. Amén, porque ese es nuestro deber. Dice: les permiten actuar de esa manera. Amén. Entonces miren, el problema no es la delincuencia juvenil, sino la delincuencia paterna, dice el hermano. Amén. Padres que sueltan a los hijos son delincuentes, paternos, dice.
Ellos necesitan el azote y necesitan la paliza. Y también creo que existe mucha delincuencia pastoral, porque les permiten toda clase de cosas y no les dicen nada, cuando allí está claramente en la palabra. Amén. ¿Está claro entonces esto? En el mismo mensaje, en la página 18, dice, la Biblia dice que todo aquel que llega a Dios tiene que ser probado, castigado y criado. Así como mi padre me crió a mí, dice el hermano Branham. ¿Ven cómo sigue con la línea de los tipos? Como el apóstol Pablo, como Salomón. El hermano Branham sigue con la línea de los tipos, pero ahora va a decir, mi padre, Charles Branham. Amén. Miren, todo el que llega a Dios tiene que ser probado, castigado y criado. Así como mi padre me crió a mí. Cuando yo desobedecía, dice el hermano Branham, él tenía los 10 mandamientos colgando sobre la puerta. Tenían los 10 mandamientos colgando sobre la puerta y una ramita así de larga. En la puerta estaban los 10 mandamientos y una varilla. Amén. Dice, y el señor Branham era un hombre bien fuerte en el brazo. Él nos llevaba allá afuera y nos entrenaba. Y así hace Dios. Él lo va entrenando a uno, lo va criando por cuanto somos suyos. Y existe algo en el futuro para cada uno. Un hogar en la gloria. Él nos va entrenando. Cada uno que viene debe ser probado. Amén. Bueno, Branham ratifica esto de los tipos. Y así dice, mi padre con los 10 mandamientos y la ramita, esa ramita no estaba de adorno, sino el hermano, mi papá, dice, nos sacaba afuera y allí nos entrenaba. Con esa ramita, dice, y ese es un tipo de nuestro Padre Celestial, porque así hace Dios. Así nos entrena en la corrección y en la disciplina. Cada uno que viene debe ser probado, castigado y criado. Amén. Amén. Del mismo mensaje, página 28 y 29. Dice así. Dios, miren ahora esto, padres e hijos. Dios desea que su pueblo sea un pueblo separado de la incredulidad y también de los incrédulos. Muchos de ustedes están errando en este punto, permitiendo que sus hijos jueguen con cualquier Oswaldo, o un personaje, o con cualquier Ricky. Ahora, yo no deseo ser diferente y almidonado, y así, y parecer como un fanático. No es mi intención esa. Amén. La compañía de los niños. Amén. Pero averigüe bien usted con quién está saliendo su hija de noche. Quizá usted la ha criado en una forma tan santa allí en la iglesia, pero de repente ella sale con un Oswaldo, o un Ricky, o alguno de ellos. Y él es un ateo incrédulo. Al poco tiempo la vida de la joven ha quedado arruinada. Y usted ni siquiera sabe nada de él, del Ricky, ha desaparecido. Ustedes saben a lo que se refiere el hermano Branham. Luego él, o si no, luego él se casa con ella y ve a usted a dónde están sus hijos y sus nietos. ¿Amén? Si ella se casa con un Ricky o con un Oswaldo. Vean entonces dónde están sus hijos y sus nietos. Tengan cuidado. Dios desea que su pueblo sea separado. Muy bien, cuando Dios introdujo a Israel en la tierra prometida, cuando entren en aquella tierra, dijo, limpien todo lo que está allí, no tengan nada que ver con esas cosas. Y entraron, pero aún todavía aquí existe un remanente de incrédulos en el mundo. Y no quiero que tengan nada que ver con ellos, no se anden juntando con ellos, dice Dios a Israel. No se junten con las otras naciones, no sea que aprendan sus costumbres. Y entonces el hermano Branham dice, y hermanita, si ese joven te quiere llevar a la cantina para amigablemente compartir una bebida, apártate de él. Y la misma advertencia sirve para ustedes jóvenes con la mujercita que intentaría lo mismo. Apártense de tales.
Ahora, seguramente van a decir el hermano Branham es un anticuado, pero algún día cuando hayan caminado por la senda por donde yo he caminado, entonces descubrirán que esto es correcto. Sí, señor. ¿Cuántas veces he visto, dice el hermano Branham, noten, yo en las entrevistas personales a la joven confesando esa desgracia? Y esa cicatriz ella la lleva hasta la muerte de cosas que le pasaron en la juventud. Amén. Y muchas veces me dicen que fueron criadas en un lindo hogar cristiano, pero sucedió esto. ¿Qué sucedió? Salió con un joven y él era tan guapo que ella no pudo despegarse de él. Y de repente él estaba fumando y tenía su botella, comenzaron a tomar y así fue. Y ahora ella se encuentra en la desgracia. Es una cosa lamentable. Y uno lo ve de ambos lados. Entonces, apártense, sepárense. Sea usted amigable y bondadoso con todo el mundo. Amén. Pero no sea partidario de sus pecados. Manténgase lejos de eso. Sí, Señor. Amén. Queda claro entonces con las amistades y demás en la crianza de los hijos. Hay que vigilar eso. Amén. Hay que vigilar eso, dice el mensajero. Una ilustración aquí en la historia de mi vida, en el mensaje de la historia de mi vida, página 18. Dice así el hermano Branham relatando en la historia de mi vida, hablando allí, página 18, dice: si usted tiene una buena esposa, hermano, usted debería de respetarla lo más que pudiera. Correcto. Usted debería hacer eso, una real mujer. Y ustedes niños, si ustedes tienen una real madre que se queda en el hogar y trata de cuidarlos a ustedes, manteniendo sus ropas limpias, enviándolos a la escuela, enseñándoles de Jesús, ustedes debieran de honrar a esa dulce madre con todo lo que están ustedes. Ustedes deberían de respetar a esa mujer, sí Señor, porque ella es una madre verdadera. Amén. ¿Qué se espera de la crianza de los hijos? Se espera una real madre que mantenga las ropas limpias de los niños, que los envíe a la escuela, no que no los envíe, no, hoy hace frío, no van a la escuela, o no saben ni lo que le pasa en las escuelas, o por ahí ni lo mandan. Amén. El hermano Branham dice que tenga su ropa limpia, que los envíe a la escuela, que les enseñe de Jesús y que los ame. Amén. Correcto esto. Amén. Deben respetarla porque es una madre verdadera. La gente dice, ilustra acá, la gente habla del analfabetismo que hay en las montañas de Kentucky. Ustedes lo ven en las caricaturas de montañeses, dice, allí los hombres de Kentucky, muy analfabetos y montañeses, allí, y se burlan de la gente de Kentucky, dice el hermano Branham. Ustedes lo ven en la caricatura de montañeses. Algunas de esas madres antiguas montañesas, dice, pudieran, dice, venir aquí a Hollywood y enseñarle a ustedes, madres modernas, cómo criar a sus hijos. Usted deje que la hija de ella, de la montañesa, llegue una noche con su pelo todo despeinado y su labio pintado y ese maquillaje que se ponen en sus caras y con su vestido todo torcido, para un lado y que haya estado fuera toda la noche borracha. Hermano, ella tomaría una de las ramas de la parte más alta del árbol de nogal y su hija nunca más volvería a salir. Déjenme decirle, y si ustedes tuvieran un poquito más de eso, tuvieran un mejor Hollywood por aquí y una mejor nación, correcto, esa es la verdad. Tratar de ser moderno, esos son los trucos del diablo. Amén. Y entonces para los padres cristianos, para las madres cristianas, si fueran como esas montañesas, harían mucho bien en corregir con vara cuando aparecen todas estas cositas. Amén. Ella podría enseñar a muchas madres modernas a cómo criar sus hijos. Amén. Amén. ¿Es correcto esto? Es nuestro tumin. Aquí estamos viendo entonces todas estas cosas. Uno más, ya terminamos con esto. La invasión de los Estados Unidos. Vamos a ver solamente la página 28, nada más. Hay más citas, pero vamos a ver la página 28. Dice así:
Invasión de los Estados Unidos, página 28. Vayan a nuestras escuelas hoy. Miren a nuestros niños de la escuela, nuestros muchachos que van a la escuela. Ustedes deberían de saber qué sucede. Niñitas aquí en la escuela y cosas como esa a la edad de 14 y 15. Su mamá las envía a esa escuela, destrozadas moralmente, mentalmente, toxicómanas, drogadictas, fumadoras de cigarrillos, todo lo demás por el estilo, y en una edad pequeñita. Las niñitas así. Sería tan difícil encontrar una virgen entre alguna de ellas como lo sería encontrar una aguja en un pajar, donde ellas tienen citas de cobijas con los muchachos, dice el mensajero. Y se acuestan en estas orillas de los ríos y en todas partes, dice el mensajero. Y yo puedo probárselo a ustedes, mis amigos. El hermano Branham toca en el púlpito 3 veces. Yo no lo dijera en el púlpito a menos que yo supiera de qué estoy hablando. De escuelas aquí mismo en nuestros condados, aquí mismo estas jovencitas vistiéndose, no saben, diciéndole a sus madres que van a diferentes lugares y se reúnen con muchachos y hasta se prostituyen en las calles de Louisville, ¿qué es? Y cantan en coros. Porque ellos tienen un pequeño evangelio social allí donde predicadores se paran y hablan acerca de cositas sin importancia y de historietitas de la Biblia o algo así, en vez de predicar arrepentimiento y traer hombres y mujeres al altar. Su papá llega en la noche y enciende un puro, toma un vaso de cerveza y se sienta y se lo bebe. Mamá está afuera durante el día con un montón de mujeres en una fiesta de naipes, de canasta o algo así. ¿Cómo pueden esperar que la niña sea alguna otra cosa? Miren, cualquiera sea el ambiente en que ustedes viven, eso es lo que ustedes son. ¿Amén? Ustedes toman a una niña pequeñita, dice, o a un niño pequeñito, pónganlo aquí afuera. Déjenlo vivir con alguien. Por ejemplo, tomen a un hombre. Yo puedo tomar a mi muchacho, a Billy Paul, puedo tomar a mi muchacho, dice, y lo dejo que esté fuera por un día con alguien. Déjenme entrar, y yo siempre puedo decirle con quién él ha estado. Ciertamente, observen, ese ambiente, ese espíritu lo atrapa. Amén. El hermano Branham podría decir, si veía a Billy Paul en alguna actitud, podía observarlo y saber con quién había estado. ¿Por qué estuviste acá y acá? ¿Cómo sabes? Porque esa influencia, porque ese espíritu, porque esa unción lo ha atrapado. El ambiente donde se crían los hijos modela, amén, a los hijos. Amén. Es correcto esto. Por eso es importante vigilar los ambientes, las atmósferas, las amistades y todas las cosas, porque ese espíritu lo atrapa, si no. Amén. Amén, es correcto esto, es correcto esto. Observen ese ambiente, dice el hermano Branham, ese espíritu lo atrapa. Hablando de madres, en la página allí de la invasión 34, porque era un día de la madre y demás, y el hermano Branham estaba hablando de la comercialización del día de la madre y demás. Entonces, habla de la madre de Moisés y habla de la madre de Salomé, Herodías. Habla de 2 madres. Entonces dice, la madre de Moisés y la madre de Salomé. Dice, una madre le enseñó a su hija las cosas del mundo, Herodías, y la otra madre le enseñó al suyo, a Moisés, las cosas de Dios. Uno llegó a ser un gran líder y conquistador, inmortal entre los hombres, y la otra echada a perder y en el infierno. Y se llevó a millares y a millares con ella. ¿Ven lo que quiero decir? Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino, cita el hermano. Yo ciertamente acompaño el sentimiento de ustedes a las pobres madres sentadas aquí con sus rosas blancas puestas. Hay un cielo al que una madre se ha ido hoy, donde una buena madre chapada a la antigua que vivió para Dios probablemente ha pasado más allá del velo. Una verdadera madre, una buena madre chapada a la antigua que vivió para Dios. Yo respeto y honro a ustedes allí con sus rosas rojas puestas, su madre, y si ustedes quieren hacer algo por ella, háganlo. Dice, vayan a su casa y oran y viven para Dios. Eso es lo que hay que hacer. Pero dice, instruyan a sus niños, instruyan madres a sus niños. Y cuando sus hijos crezcan, ellos las llamarán bienaventuradas, después de que ustedes hayan pasado más allá del velo. Ese es el verdadero espíritu de maternidad. Instruye al niño en su camino. Amén. ¿Queda claro entonces hasta ahí? Amén. ¿Queda claro entonces hasta ahí? Vamos a tener una coronación de esto, hermanos, porque al hablar de
de esto cuando vimos la atmósfera en lo que los chicos se desarrollan, porque los chicos van a desarrollarse posiblemente en 3 atmósferas: el hogar, la escuela, la iglesia y alguna otra atmósfera más que pudiera ser sus amigos. Y entonces hay que vigilar esas atmósferas. Amén. Amén, es correcto esto. Entonces, vamos a tener una coronación de esto, una síntesis que pudiéramos llamar influencia. Amén. Entonces, hermanos, para finalizar, así como en el mensaje de noviazgo vimos el noviazgo de Jorge Smith y Rebeca, amén, en el seno del hogar del hermano Branham con sus 2 hijas, vamos a tomar nuevamente a Rebeca ahora. Amén. El hermano Branham tuvo 2 hijas y tuvo 2 hijos: Rebeca, Sara, Billy Paul y José. Amén. Y vamos a tomar a Rebeca, que le dio bastante trabajo al hermano Branham. El hermano Branham y todos los que conocen el mensaje saben que Rebeca de pequeñita lloraba mucho, y sobre todo cuando el hermano Branham estaba en las campañas o cuando estaba con cultos importantes. Ella lloraba toda la noche, y un día descubrió que era un espíritu y reprendieron, y eso nunca más pasó. Amén. Amén. Luego, cuando Rebeca entró en un poco la adolescencia, ella se sentaba en la parte de atrás del tabernáculo a mascar chicle. Amén. Muy indiferente, ¿no? Bueno, es una etapa de su vida. El hermano Branham dice: yo quiero a José en el púlpito, a Rebeca en el piano y a Sara en el órgano. Mensaje de adopción. Amén. Y entonces el hermano Branham llama a una profesora de piano para enseñar, instruir a Rebeca en el piano. Un día el hermano Branham viene y la profesora de piano estaba tocando en el piano un estridente rock and roll. El hermano Branham, por supuesto, sacó muy velozmente a la profesora, le echó. No quiero esta música aquí, y salga de aquí. Bueno, para eso no la contraté. Ahora, Rebeca se enojó por eso, porque el hermano Branham trató así a la profesora, y porque le cortó el rock and roll y demás, y pegó un portazo y demás, y no respetó a su mamá y todo eso. Meda lloró, oraron al Señor y encomendaron esa adolescencia tan rebelde. Amén. Entonces, pudiera tomarse por un lado, pero Rebeca lloraba, Rebeca mascaba chicles, y Rebeca le pegó un portazo y el hermano Branham no hizo nada. Hay que dejarlo, hay que querer dejarlo. Pero vamos a continuar con la revelación. Amén. Vamos a continuar. Pero dejemos entonces ahora que la misma Rebeca Branham, yo solo creed en una observación, en una nota que se llama Influencia por Rebecca Branham Smith, ella habla de cómo fue criada en su hogar. Amén. Que la misma Rebeca ahora nos da testimonio, Rebecca Branham, de cómo fue criada en su hogar. En la página 10 del diario Solo Creed, en la nota Influencia, dice así: la opinión de muchos jóvenes de hoy en día sería que yo era una niña despreciada, dice Rebecca Branham. Una niña despreciada. ¿Por qué? No solamente era cuestión de compartir el dormitorio con mi hermana y mi hermano, pero también compartíamos el ropero. Lo peor de todo era que todo lo que teníamos en ese dormitorio lo teníamos que mantener en perfecto orden. ¿Amén? Yo lo tengo subrayado. Esa es la forma que Branham y Meda criaron a sus niños. Todo lo que tenían en el dormitorio lo tenían que mantener en perfecto orden. Amén. Desde luego teníamos un cuarto de juego donde teníamos los juegos y juguetes, pero nuestro dormitorio no se parecía en nada a las paredes llenas de cartelones y todas las cosas regadas que muchos niños tienen hoy en día. Rebeca titula este artículo Influencia, la influencia de Branham, del hermano Branham y de Meda sobre su crianza. El hermano Branham dice que esa atmósfera del dormitorio ella no les permitió tener cartelones, póster de ídolos de televisión, póster de ídolos del deporte, amén, de músicos del rock and roll y demás.
y todo ese tipo de cosas. No teníamos nada en las paredes de cartelones y todas las cosas regadas que muchos niños tienen hoy en día. Estoy segura, dice, de que una de las razones de todo esto era que mi mamá era una minuciosa ama de casa. De su propia mamá, que era alemana, aprendió la gran diferencia entre limpio y sin mancha. Una cosa es que esté limpio, otra cosa es que esté sin mancha. Dice, a cualquier hora del día o de la noche nos llegaban visitas. Dice Rebeca, en la casa, ¿no? Por supuesto, en la casa del hermano Branham. Nos llegaban visitas. A cualquier hora del día o de la noche que nos llegaban visitas, la casa estaba en orden. Amén. Y su gran aprecio de tener las cosas en orden era algo que compartía con mi papá. Hablando de su papá, el profeta. Ni a papá ni a mamá le gustaba tener las cosas en casa solamente por decoración. Las pocas cosas que decoraban nuestra casa por lo regular eran regalos o recuerdos de significado muy especial. Por ejemplo, en nuestro dormitorio que compartíamos teníamos una cama matrimonial, una cama sencilla, una cómoda, un aparador y una mesita entre las camas. El piso de madera pulida estaba adornada con 3 alfombritas que combinaban con las paredes pintadas de azul claro. Las paredes estaban casi sin adorno. Hasta donde recuerdo, solo nos permitieron, dice Rebeca, solo nos permitieron 3 cosas en las paredes. Miren bien. Un espejo en un marco de madera que colgaba sobre el aparador y 2 pequeñas placas de madera. La primer placa o foto o cuadro, la primer placa era de tamaño de una tarjeta postal y tenía escrito esto, lo cual papá frecuentemente nos citaba: solo una vida que pronto terminará, solo lo que haces para Cristo perdurará. En el cuarto, el hermano Branham permitió que esa frase estuviera: solo una vida que pronto terminará, solo lo que haces para Cristo perdurará. Estas palabras estaban impresas en un marcador que papá cargaba en su Biblia. Un cierto día saqué el marcador y me lo llevé a la escuela bíblica de verano y allí grabé las palabras en un pedazo de madera con cincel eléctrico. Era un regalo para papá y mamá. Aún recuerdo el orgullo que sentí cuando lo colgaron sobre la pared. Y la segunda placa, o foto, o cuadro, era algo mucho más impresionante. En esta placa había un ángel vigilando a 2 niños mientras cruzaban un precipicio profundo a través de un puente peligroso. Es un cuadro característico, el ángel de la guarda, ¿no? Papá colocó esta placa en la pared de nuestro dormitorio, en un lugar donde sería una de las primeras cosas que veríamos al despertar cada mañana. Luego, junto a la puerta, colocó la placa que yo había hecho para que fuera lo que viéramos al salir. En nuestro hogar nunca podíamos decir que cierto tiempo del día o de la tarde se iba a dedicar para narración de cuentos o simplemente para estar juntos. El itinerario de papá se acomodaba a las necesidades de la gente y teníamos visitas a todas las horas. Pero en cuanto podía nos reunía en la sala junto al sillón verde y el escabel y nos hablaba. Me acuerdo de una ocasión cuando empleó la placa del ángel y los 2 niños para relatarnos una historia. ¿Pensaron ustedes, dice el hermano Branham, como les contaba, que quizás este niño y esta niña estaban huyendo de su hogar? Pues no es así. Miren cuán pobres son estas criaturas. No tienen zapatos. Su papá y su mamá trabajan muy duro, pero simplemente no sobra suficiente dinero para comprar dulces para los pequeños. Por lo tanto, estos 2 pequeños pensaron que irían a recoger algunas zarzamoras para llevar a casa como sorpresa para los demás niños. Los de más edad, los más grandes, tienen que cuidar de los menores.
mientras los padres trabajan en los campos. Pero cada mañana antes de irse, papá y mamá juntan a los pequeños y oran y le piden al Señor Jesús que los cuide. Amén. Oh, cómo nos encantaban sus cuentos. Ahora es cuando me doy cuenta que eran más que simples cuentos. Era su manera de entrenarnos en la senda donde deberíamos de caminar. Cuando nos mudamos de Jeffersonville a Tucson, yo tenía 16 años de edad. No contratamos a ninguna compañía de mudanza ni tampoco alquilamos ningún carro especial. Nos llevamos únicamente las pertenencias que cabían en los 2 automóviles que yo y papá manejamos. Me acuerdo de mamá escogiendo con mucho cuidado la ropa y las cosas que se habría de llevar y lo que se habría de dejar. Pero antes de sellar la última caja, papá fue al dormitorio y se trajo la placa del ángel y la colocó entre las cosas que habríamos de llevar. En Tucson nuevamente fue colocada en un lugar preeminente en nuestro dormitorio. Hoy, dice Rebecca Branham, siendo la madre de 3 hijos ya crecidos, yo sé que hay muchas maneras en que uno puede instruir a sus hijos, pero jamás deseo olvidarme de la lección que aprendí de la placa del ángel. Estoy muy agradecida que mis padres tomaron mucho cuidado en discernir cuáles influencias permitirían entrar a nuestro hogar. Ellos protegieron la atmósfera mientras que nos presentaron la verdad en una forma consistente que podíamos ver y entender. Cuán maravilloso era el estar creciendo tranquila con el conocimiento de que el ángel del Señor cuidaba de nosotros donde quiera que estuviéramos. Aprendimos a confiar de su presencia estando con nosotros siempre. Amén. Este fue un artículo llamado Influencia por Rebecca Branham, diciendo del cuidado que tomó el hermano Branham y Meda en la atmósfera de ellos, en su cuarto, en sus cosas y en el cuidado de todo eso. Amén. Amén. Por eso entonces en muchos mensajes el hermano Branham habla del cuidado de la atmósfera del hogar, habla del cuidado de la atmósfera de nuestros hijos. Amén. Y si el hermano Branham no permitía, hermano, estos póster, estas cosas, la música del rock and roll y todas cosas, eran el cuidar la influencia y el hermano Branham ejercer influencia sobre sus hijos. Amén. ¿Qué tal entonces cuando estamos en un tiempo donde deberíamos cuidar las influencias? Lo que ellos ven, lo que ellos oyen, con quién se juntan, las cosas que leen. Amén. Y entonces ahí surge el televisor. ¿Es correcto esto? Amén. Ahí surge la disyuntiva del televisor. Un padre cristiano, ¿qué tiene que hacer? Puede dejar, hermanos, estamos hablando a los cristianos ahora y a los cristianos ahora del mensaje. Amén. Sabiendo que las influencias y las atmósferas influyen en sus hijos, en su crianza. Amén. Amén. Entonces, acerca del televisor hay 2 citas nada más que voy a citar del hermano Branham, para no ser yo y mi opinión, porque estamos con el tumín. Influencia, y ahora la influencia del televisor que pudiera ejercer sobre los niños. Amén. Amén. Y con esto concluimos. El mensaje, el poder de transformación. El hermano Branham predicó 2 mensajes llamados el poder de transformación. Uno lo predicó en Tucson, Arizona, y el otro lo predicó en Phoenix, Arizona. Amén. Bueno, lo tengo acá. Vamos a ver el poder de transformación predicado en Phoenix, Arizona, página 40. Dice así: rentábamos a una mujer que tenía un televisor en su casa. Dice el hermano Branham: yo nunca he intentado tener uno en mi casa. No, señor. Yo no quiero esa cosa en mi casa. Yo la destrozaría a balazos con mi escopeta. Yo no quiero tener nada con esa cosa diabólica. Sí, señor. Permítame decirles algo aquí, ustedes arizonianos.
Leyó ese análisis del otro día de las escuelas, lo leyó. 80% de los niños en las escuelas de Arizona sufren de deficiencia mental y el 67% de ellos lo sufren por ver televisión. ¿Qué de eso? Es mejor que usted use la escopeta. ¿Ve? Ahora, no permita que el diablo le rocíe a usted con eso. No, señor. Ahora, la gente, como ya le dije, actúa como si no tuvieran que venir a juicio. El hermano Branham parece un montañés ermitaño allí, ¿no? Con su escopeta y demás. Yo nunca he tenido uno, y dice, y no he intentado tener ninguno, y no permitiría que ninguno entre a mi casa, sino que lo destrozaría a balazos con mi escopeta, y dice, yo no quiero tener nada que ver con esa cosa diabólica. Sí, señor. Amén. ¿Es correcto esto? De transformación del 31 de octubre del 65 en Tucson, Arizona, página 47. Mire, el otro día me llamaron al cuarto de la mujer que rentaba el televisor a que viera un programa, o alguno de ellos que dijeron que era un programa religioso en la televisión. Hermano Branham dice, nosotros no tenemos televisión y no habrá nunca uno en mi casa. Ahora dice, si ustedes la quieren, eso ya está de ustedes, pero Dios me dijo a mí que no tuviera. Amén. El hermano Branham comunica el tema. Dice, nosotros no tenemos televisión y nunca habrá una. Ahora, si ustedes lo quieren tener, ténganlo. Pero Dios me dijo a mí que no lo tuviera. Amén. Porque Dios es un padre que cría hijos. Amén. Y al profeta le dijo que no lo tuviera. Amén. Y entonces, de la misma forma, el hermano Branham lo aplicó y dice, en mi casa nunca entrará uno, porque no es una buena influencia para mis hijos. Ahora, si usted quiere tenerlo, dice, téngalo, es de suyo. Yo, por mi parte, lo destrozaría a balazos. Amén. Esto parece arcaico, esto parece medio fanático, porque como dijimos hoy, y para concluir con esto, existen las dos posiciones. El ser castrador excesivamente, amén, prohibiendo todo y aún haciendo un monasterio en la casa, ¿no? Haciéndolos orar contra un rincón y demás. Y el otro extremo, no, pero si son predestinados ya Dios los va a traer y dejar que hagan cualquier cosa. Son los dos extremos, pero por el centro enfocamos con nuestro Urim la palabra de Dios y nos dio en la tecla. Y enfocamos el mensaje y apuntó lo mismo exactamente. Amén. Tanto la palabra como el mensaje nos muestran la misma dirección para la crianza de los hijos. ¿Quedó claro entonces? Podemos ponernos de pie y damos gracias al Señor. Oramos entonces al Señor. Padre Celestial, Dios de amor y Dios de misericordia, nosotros te damos gracias en esta hora porque nos has dado una vez más la posibilidad de ver a la luz de tu palabra y del mensaje de la hora esta verdad, Señor, la crianza de los hijos. Nosotros te agradecemos porque nos has permitido todo esto y te pedimos tu ayuda, Señor Dios Todopoderoso, para poder enfatizar, para poder, Padre Celestial, aplicar en nuestros hogares cristianos todas estas cosas que son tan claras en tu palabra y en el mensaje. Te pedimos tu ayuda, la fuerza, dado que el espíritu del mundo, la presión de todas las cosas en este tiempo del fin es muy grande y es mucha, pero pedimos tu ayuda y tu gracia para que los hijos de tus hijos, Padre Celestial, los hijos de tu pueblo puedan tener una buena influencia, una buena crianza bajo tu palabra y tu Espíritu Santo. Nosotros te pedimos tu ayuda y tu gracia y encomendamos todas las cosas. Que este mensaje que está grabado también pueda ser interpretado en el espíritu en que fue dado, Padre Celestial, y que pueda servir Dios Todopoderoso para arrojar luz sobre el tema. Nosotros te damos gracias por tu amor y tu misericordia y entregamos todas las cosas y este servicio y esta predicación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Escuchamos su voz, cuán placentero es mirarle, de corazón alabarle, vivificar nuestras almas al fuego de su amor. Venid, sí, venid, orad
recibamos del Señor gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, hablar de su amor. No permitáis que se pierda el niño y la mujer. En nuestro hogar cada día, huésped hagamos de honor a Jesucristo y vivamos de su presencia al calor. Hijos, esposos, hermanos, siempre a su luz mantengamos. Trozo del cielo será nuestro hogar, gracias al Señor. Venid y venid, orad y orad, recibamos del Señor gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, hablar de su amor. No permitáis que se pierda el niño y la mujer. Cuántos hogares indignos del dulce nombre de hogar, cuántos se ven desgarrados bajo el imperio del mal. Quiere el Señor que le demos la vida que poseemos. A esos que sufren llevemos la eterna felicidad. Venid y venid, orad y orad, recibamos del Señor gozo, paz, poder. Luchad por Jesús, hablar de su amor. No permitáis que se pierda el niño y la mujer. Gracias, Señor. Oramos al Señor para cerrar la reunión. Padre Celestial.